Imagina por un instante que dejamos de pensar en plazos de campaña política, de la próxima década o del retiro, y empujamos la mirada hasta el extremo, 5.000 millones de años. ¿Qué quedará de la Tierra, del Sol, de nosotros mismos cuando se cierre ese telón cósmico? La respuesta de la ciencia es simple y devastadora. Casi nada de lo que hoy conocemos sobrevivirá. Pero el viaje hacia ese final es una sucesión de escenas tan sobrecogedoras que cada etapa merece ser narrada con detalle. Comencemos por lo más próximo, por lo que realmente decide el destino humano, los próximos 1000 años. Para muchos eso suena a tiempo casi interminable, para la geología es un pestañeo. Aún así, 1000 años bastan para transformar paisajes, ciudades y la propia estructura de nuestras sociedades. Si mañana dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, algo que la historia sugiere improbable, el dióxido de carbono acumulado seguiría calentando la atmósfera durante milenios, por la inercia térmica de los océanos y la lenta respuesta de las capas de hielo. Los mares continuarán absorbiendo calor y subiendo. Modelos climáticos seriamente considerados indican que si se derritieran por completo las grandes masas heladas de la Antártida y Groenlandia, el nivel del mar ascendería en torno a 65 metros. Imagina Manhattan, la City de Londres, Shanghái, Tokio, Ámsterdam y San Petersburgo sumergidos bajo el agua. No mañana, no en un siglo, pero sí en varios siglos si la tendencia persiste. La cartografía política y física del planeta quedará irreconocible, con costas desplazadas, archipiélagos naciendo donde hoy hay llanuras y países enteros borrados del mapa. ¿Qué sucederá con la gente? Aquí las predicciones se bifurcan. Según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas, la población podría estabilizarse en torno a 10.000 millones y luego decrecer. La fertilidad cae casi en todas las regiones por urbanización, educación y acceso a anticoncepción. Países como Japón, Corea del Sur y muchas naciones europeas ya registran tasas por debajo del nivel de reemplazo. Si ese patrón se generaliza, dentro de 1000 años podríamos ser muchos menos, no por catástrofe, sino por una transformación demográfica. Sociedades envejecidas, automatización que sustituye trabajos humanos, familias que eligen tener uno o ningún hijo. Cada nacimiento será una decisión deliberada, no una inevitabilidad biológica. Esto dará lugar a civilizaciones distintas, con prioridades, economías y ritmos de vida que hoy apenas podemos imaginar. El lenguaje sufrirá su propio destino mutable. Los lingüistas estiman que en unos 500.000 años una lengua puede volverse irreconocible. Pero incluso en 1000 años las variaciones serán notables. Accents, gramáticas y vocablos mutarán. El inglés de hoy y el del año 1000 serán casi incomprensibles entre sí. Es plausible que surjan variedades híbridas o nuevas lenguas globales, pero la historia muestra que la diversidad lingüística suele persistir contra la homogeneización. Y luego está la biología humana. La evolución natural es lenta. 40 generaciones, aproximadamente el lapso que cubre 1000 años, son apenas un suspiro evolutivo, insuficiente para cambios profundos por selección natural. Pero existe un segundo camino, más disruptivo, la edición genética deliberada. Tecnologías como CRISPR ya nos permiten imaginar humanos con sistemas inmunitarios reforzados, vidas considerablemente más largas, capacidades cognitivas aumentadas y resistencia a la radiación, rasgos útiles para viajes interplanetarios. En ese caso, el Homo sapiens podría transformarse más en 1000 años de lo que lo hizo en los últimos 300.000 años. La pregunta clave no es técnica sino ética. ¿Querremos cruzar esa frontera y si lo hacemos, qué dejará de ser humano en nosotros? Asumiendo que la especie supere sus dilemas éticos y tecnológicos, aún deberá sortear varias amenazas existenciales en los próximos milenios. Un choque con un asteroide es estadísticamente inevitable si ampliamos el horizonte temporal lo suficiente. Grandes erupciones volcánicas, recordemos la erupción del supervolcán de Toba, pueden cubrir el cielo con ceniza y precipitar edades de hielo temporales. Pandemias, ya sean de origen natural o manufacturadas, representan un riesgo real. La historia reciente nos ha enseñado la velocidad con que un patógeno puede cruzar continentes. Conflictos nucleares o fallos catastróficos en sistemas de inteligencia artificial son otras amenazas con probabilidad no nula dentro de 1000 años. Sobre un horizonte de 5.000 millones de años, la probabilidad de topar con al menos uno de estos eventos se aproxima a la unidad. Sin embargo, consideremos por un momento la hipótesis optimista. La humanidad encuentra maneras de sobrevivir, se dispersa por el sistema solar y quizá más allá. Entonces, ¿qué le sucede a la Tierra si los humanos perduran? En escalas de decenas de miles de años, la propia dinámica planetaria dibuja cambios magníficos. La Tierra no es estática, su eje de rotación oscila como un trompo y completa un ciclo en alrededor de 26.000 años, fenómeno conocido como precesión. Junto con las leves variaciones orbitales, esto reorganiza la distribución del calor solar. Dentro de aproximadamente 10.000 años, esos cambios favorecerán veranos más cálidos y húmedos en el hemisferio norte, desplazando monzones hacia latitudes más altas.
La consecuencia sorprendente: la vasta y polvorienta Sahara, hoy emblema del desierto, volverá a transformarse en sabana con ríos y lagunas. No es fantasía, hace 5 o 6 mil años la región fue verde, habitada por pastores, donde vivían hipopótamos y cocodrilos. La Tierra tiene sus propios ritmos y nuestras civilizaciones son apenas un fugaz episodio en esos ciclos milenarios. Otros cambios aparecen en escalas de tiempo aún mayores. La Luna se aleja de la Tierra a razón de aproximadamente 3,8 centímetros por año. Ese ritmo es ínfimo en términos humanos, pero sostenido por millones de años acarrea consecuencias notables: mareas menos enérgicas y, sobre todo, el fin de los eclipses solares totales. Hoy, afortunadamente, la Luna y el Sol tienen tamaños aparentes casi iguales desde la Tierra, permitiendo que la Luna oculte por completo el disco solar y deje ver la corona. Dentro de 600 millones de años, la Luna quedará demasiado lejos para ofrecer ese espectáculo. Las alineaciones perfectas desaparecerán. Vivimos, por tanto, en un momento privilegiado de la historia cósmica. Y si giramos la vista aún más lejos, hacia el final inexorable del sistema, la escena se vuelve apocalíptica y fascinante a la vez. Dentro de 5.000 millones de años, el Sol agotará su combustible de hidrógeno y se hinchará hasta convertirse en una gigante roja. Engullirá las órbitas internas, modificará para siempre el destino de los planetas y barrerá la biosfera que hoy conocemos. Pero ese final está distante y lleno de episodios intermedios que son, por sí solos, historias asombrosas. Cada uno de estos tramos, 1000 años, 10.000, millones y miles de millones, abre una pregunta que nos obliga a reconsiderar la escala de nuestras decisiones. ¿Podemos y debemos pensar en términos que superen la duración de una vida humana? ¿Qué responsabilidad tenemos hacia un mundo cuya geología y astronomía operan a ritmos que casi nunca percibimos? El relato del futuro no es una sola línea recta hacia la nada, es una encadenada de transformaciones, amenazas y oportunidades, y en el inicio de ese relato, en este primer tramo que acabamos de explorar, está la decisión más humana de todas. Si queremos dejar testimonio, tendremos que aprender a leer los ciclos que nos gobiernan y a responder con imaginación y coraje. Vivimos precisamente en el breve episodio cósmico en que la Luna y el Sol, vistos desde la Tierra, parecen tener casi el mismo tamaño aparente en el cielo. Es una casualidad de órbitas y distancias que, por efímera, convierte cada eclipse total en un espectáculo imposible de replicar para siempre. Es decir, ese equilibrio es temporal. Dentro de unos plazos astronómicos, nuestros descendientes, si es que existen, podrían no volver a ver un eclipse total como el que hoy nos conmueve. Y esa levedad del tiempo cósmico se siente aún más inquietante cuando miramos hacia otros ritmos del planeta. El campo magnético terrestre, por ejemplo, no es una barra fija en el firmamento. Es una geografía cambiante que invierte sus polos una y otra vez. El polo magnético norte alguna vez fue sur, y el sur se convirtió en norte, repetido cientos de veces a lo largo de la historia geológica. La próxima inversión podría producirse dentro de unos pocos miles de años. Durante ese proceso el campo se debilita, pierde intensidad, y el escudo que nos protege del viento solar y de buena parte de la radiación cósmica queda temporalmente perforado. Para la vida biológica esto no ha significado extinción masiva en el pasado. Las inversiones ya ocurrieron sin aniquilar a los ecosistemas, pero para una cultura tecnológica que depende de satélites, redes eléctricas y sistemas electrónicos, la factura puede ser brutal. ¿Se imagina lo que haría una tormenta geomagnética intensa sobre una infraestructura que administra la energía, las comunicaciones y la navegación globales? Un antecedente nos muestra la fragilidad. El evento de Carrington, ocurrido en 1859, indujo corrientes en líneas telegráficas que quemaron equipos y paralizaron comunicaciones. Hoy, con satélites en órbita y redes interconectadas, un suceso similar podría dejar regiones enteras sin electricidad y sin posición GPS durante semanas o meses. En contraste con esa vulnerabilidad local, hay objetos lanzados por la humanidad que hablan de permanencia a escala absurda. Las ondas Voyager 1 y Voyager 2, enviadas por la Agencia Espacial en 1977, se adentrarán en el vacío interestelar durante millones de años. Dentro de 40.000 años, Voyager 1 rozará las inmediaciones de la estrella conocida como GL 445. Dentro de 300.000 años, Voyager 2 pasará junto a Sirio. Los discos de oro fijados a sus costados, con música, sonidos de la Tierra y saludos en 50 idiomas, continuarán derivando en la noche interestelar mucho después de que nuestro planeta cambie de cara. Imagina dos pequeños discos metálicos, diminutos relicarios de nuestra cultura, flotando en la inmensidad durante miles de millones de años. Podrían convertirse en el último rastro perceptible de una civilización que dejó de existir. Esa posibilidad hiela, un mensaje en una botella lanzado al océano cósmico,
guardando una memoria que quizá no tendrá destinatario humano. Y mientras esas placas de oro viajan, la propia Tierra volverá a girar por ciclos glaciares. Si no alteramos de forma irreversible los ritmos climáticos, en alrededor de 50.000 años un nuevo periodo glacial podría cubrir de hielos grandes extensiones del hemisferio norte. Los glaciares descenderán desde los polos. Canadá, las tierras nórdicas de Europa y el norte de Rusia quedarán bajo capas de hielo. El nivel del mar descenderá en aproximadamente 120 metros, exponiendo plataformas continentales que hoy están sumergidas. El litoral de la Gran Bretaña podría reconectarse por tierra con Europa, Alaska con Siberia por el puente de Bering, y vastas franjas de océano quedarán a cielo abierto. Las temperaturas medias globales caerían entre 5 y 8 grados centígrados, transformando mapas y modos de vida. Para la humanidad primitiva, las edades de hielo fueron pruebas brutales que superaron con herramientas de piedra y hogueras. Una civilización avanzada, con tecnología de control climático, migraciones planificadas y reservas alimentarias, tendría más opciones, pero el desafío sería colosal. Si miramos aún más lejos en el tiempo, la fisonomía del planeta se reinventa por completo. Dentro de 250 millones de años, los continentes podrían haberse reunido otra vez en un supercontinente. Los geólogos ya barajan nombres tentativos: Pangea Última, Amasya, Nova Pangea. Las placas tectónicas que hoy se separan y se aproximan completarán ciclos milenarios y plegarán todas las masas de tierra en una sola extensión gigantesca. El Atlántico podría cerrarse. Las Américas chocarían contra Europa y África. El Pacífico se reduciría. Australia embestiría el sudeste asiático. La Antártida podría trasladarse hacia latitudes ecuatoriales. Los modelos computerizados proponen distintas configuraciones, pero coinciden en algo incontestable. Dentro de 200 a 300 millones de años, el mapa que hoy aprendemos en la escuela habrá dejado de tener sentido. El Mediterráneo podría desaparecer cuando África se empotre sobre Europa, arrasando los Alpes y levantando una cordillera capaz de rivalizar con el Himalaya. El estrecho de Gibraltar podría cerrarse, mientras que el Mar Rojo, al continuar su expansión, terminaría por transformarse en un océano nuevo. El Rift de África Oriental podría partir el continente a la mitad. La porción oriental, Somalia, Kenia, Tanzania, podría separarse y desplazarse, como ya ocurrió con Madagascar en épocas remotas. Sin embargo, el drama tectónico no durará por siempre. El movimiento de las placas se alimenta de la convección del manto, impulsada por el calor interno del planeta, y ese calor proviene en buena parte de la desintegración de elementos radioactivos: uranio, torio, potasio. Con el tiempo, la Tierra se enfría. Dentro de 1 o 2.000 millones de años, la convección mantélica podría ralentizarse hasta un punto en que la tectónica de placas se detenga por completo. Las montañas dejarán de crecer, los volcanes se apagarán, el reciclaje de la corteza cesará, y el ciclo del carbono, que ha regulado el clima durante eones, se verá interrumpido. Cuando eso ocurrió en Marte hace miles de millones de años, la pérdida de actividad interna condenó al planeta a convertirse en un desierto frío y muerto. La Tierra, por ahora, marcha hacia ese horizonte pero con pasos más pausados. En la hipotética Pangea Última, el clima sería despiadado. En el interior continental, a más de 1.000 kilómetros de la influencia moderadora del océano, se esperan desiertos infernales con temperaturas que podrían superar los 50 a 60 grados centígrados. La precipitación no alcanzaría el corazón del continente y enormes extensiones quedarían inhabitables para las formas de vida tal como las conocemos. Las costas, en cambio, serían lo único que quedaría razonablemente habitable, cinturones estrechos de tierra con climas cálidos, húmedos y tormentosos, algo así como los trópicos contemporáneos amplificados hasta la violencia meteorológica. Un estudio publicado en la revista Nature Geoscience en 2023 modeló precisamente el clima de una Pangea futura y arrojó un pronóstico inquietante. La combinación de una mayor luminosidad solar a lo largo de escalas de millones de años y las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la intensa actividad volcánica durante la formación de un supercontinente podría elevar la temperatura media de las tierras emergidas por encima de umbrales fisiológicos de supervivencia para la mayoría de los mamíferos. No todos perecerían, pero la zona habitable para grandes endotermos se contraería hasta una franja costera muy estrecha. Si la humanidad aún permaneciera aferrada a la Tierra dentro de 250 millones de años, y esa sola idea resulta extraña, tendría que reinventar por completo sus estrategias de existencia. Ahora imagina otro suceso de escala todavía más vasta. Dentro de 500 millones de años, la estrella que nos ilumina empezará a empujar los límites de la habitabilidad con un simple gesto de luminosidad. El Sol, aunque estable como estrella de la secuencia principal, no es inmutable. Su brillo aumenta gradualmente. Cada 1.000 millones de años, su luminosidad crece en torno a un 10%. Dentro de 500 millones de años, el Sol será aproximadamente un 5 a 6% más brillante que ahora,
y esa diferencia basta para desencadenar procesos irreversibles. Un incremento en la irradiación favorecerá la evaporación oceánica, más vapor de agua en la atmósfera intensificará el efecto invernadero, más calor provocará aún más evaporación. Se instala así una retroalimentación positiva que resulta casi imposible de frenar. La temperatura superficial se elevará de forma sostenida, y en un plazo de cientos de millones de años, los océanos comenzarán a perderse por evaporación progresiva, un proceso lento pero inexorable que transformará para siempre el rostro azul de nuestro planeta. El agua, ese elemento que sostiene toda la trama de la vida sobre la Tierra, no permanecerá inocua para siempre. Poco a poco se evaporará de los océanos hacia la atmósfera, donde la radiación ultravioleta la fragmentará en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, ligero como un suspiro, se escapará al espacio. El oxígeno restante no quedará flotando para siempre, sino que se combinará con las rocas y quedará atrapado en los minerales. Es un proceso silencioso y demoledor. La Tierra comenzará a despojarse de su agua exactamente de la misma forma en que Marte la perdió hace miles de millones de años. ¿Se imagina la irreversibilidad de ese drenaje? No hay rescate posible una vez que la balanza se inclina. Al mismo tiempo, otro giro químico sellará el destino de la biosfera terrestre. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera descenderá por debajo del umbral necesario para que la fotosíntesis funcione. Pense en las plantas no solo como adornos verdes, sino como la base logística de toda la cadena alimentaria. Sin fotosíntesis no hay producción primaria, no hay combustible para los herbívoros, ni para los carnívoros que dependen de ellos. Primero desaparecerán las plantas del tipo C3, la mayoría de árboles y arbustos, incapaces de mantener su maquinaria fotosintética con niveles de dióxido de carbono tan bajos. Después, cuando la presión atmosférica y la química sigan cambiando, caerán las plantas C4, gramíneas, el maíz, la caña de azúcar, las que hoy cubren vastas partes de nuestros paisajes agrícolas. Este no será un colapso parcial, será una reacción en cadena que arrasará ecosistemas terrestres enteros. En un lapso de 600 a 800 millones de años, la superficie continental quedará desprovista de organismos complejos. Los pastos, los bosques, los insectos, los mamíferos, todos los escalones de la pirámide trófica se desmoronarán. La Tierra será una masa de rocas y arena, calentada por un sol que todavía brilla, pero sin las voces ni los movimientos de la vida multicelular. No será una muerte con estruendo, será un apagarse gradual, una casa que se vacía hasta quedar hueca. Mientras tanto, los océanos, antes vastos y azules, se convertirán en charcos someros y sobrecalentados, pozos de agua donde solo organismos extremadamente resistentes podrán seguir existiendo. Imaginemos el paisaje microscópico de ese mundo. Piscinas termales como las de Yellowstone, burbujeantes y coronadas de vapor, hogar de bacterias extremófilas que hoy consideramos curiosidades de laboratorio. La vida se habrá reducido a esas células diminutas, a las formas que prosperan en ambientes casi inimaginables para nosotros. Será, en cierto modo, un retorno a las raíces. La biosfera volverá a parecerse a sí misma hace casi 4.000 millones de años, cuando los primeros organismos unicelulares emergieron en aguas calientes. De Beethoven a bacterias, un círculo cósmico que cierra con una ironía brutal. Pero los relojes del sistema solar siguen girando. Entre 2.000 millones y 2.500 millones de años después de ese punto de inflexión, los océanos habrán desaparecido por completo, evaporados, incorporados a una atmósfera caliente y densa compuesta mayormente de vapor de agua y dióxido de carbono. La temperatura media de la superficie excederá los 300 grados Celsius. Imagínelo, un planeta de piedras incandescentes, una esfera árida con una atmósfera pesada donde cualquier organismo restante será instantáneamente aniquilado. La Tierra no estará enferma, ni herida, estará muerta, definitiva y absolutamente. 4.000 millones de años de biología se habrán desvanecido no con una explosión teatral, sino con un lento hervor que consume todo a su paso. Y sin embargo, el relato continúa. Lo sorprendente está por venir. En un momento distante en el tiempo, aproximadamente cuando el Sol empiece su propia decadencia, nuestra galaxia entrará en un nuevo capítulo de violencia serena. La Vía Láctea y Andrómeda, las dos gigantes de nuestro entorno local, están acercándose a una velocidad del orden de 110 kilómetros por segundo. En entre 4.000 millones y 5.000 millones de años, sus brazos se rozarán y comenzarán a mezclarse en una danza que durará otros miles de millones de años. La palabra choque evoca placas tectónicas o cuerpos que se estrellan, pero entre estrellas la coreografía es extrañamente pacífica. Las distancias entre astros son tan vastas que la probabilidad de que dos soles se golpeen es prácticamente nula. Pasarán uno junto a otro como enjambres de abejas que cruzan caminos. No se estrellarán, pero sí sentirán la gravedad.
Esa gravedad, sin embargo, es implacable y creativa. Tirará de las estrellas, deformará las órbitas, arrancará algunas de sus posiciones y las arrojará hacia el espacio intergaláctico, a la deriva. Otras serán empujadas hacia los centros, alimentando la fusión de las supermasivas singularidades que dominan los núcleos galácticos. El resultado será una nueva galaxia elíptica gigantesca, que los astrónomos ya han bautizado con un nombre que suena a mezcla y a futuro: Milcómeda. Si por entonces nuestro Sol aún existiera, su bóveda celeste ya no sería la misma. Estaría situado en una órbita diferente, rodeado de vecinos estelares desconocidos, bajo un firmamento reescrito. Visualmente, el espectáculo será deslumbrante. Hoy Andrómeda apenas emerge como una mancha difusa a simple vista. Dentro de 2000 millones de años cubrirá una fracción enorme del cielo nocturno, un tapiz de brazos espirales, cúmulos de estrellas rugiendo en luz y bandas oscuras de polvo. Y cuando la fusión avance, las fuerzas de marea estirarán cordones estelares en largas colas. Los núcleos comenzarán a girar uno alrededor del otro con la gracia de bailarines cósmicos. Un observador en cualquiera de los planetas habitables de Milcómeda vería el cielo iluminado de horizonte a horizonte, una función sin igual, gratuita e imparable. Pero volvamos al Sol y a su destino individual, porque en su transformación reside el destino final de los mundos interiores. En alrededor de 5.000 millones de años, el núcleo solar agotará su hidrógeno. Ese agotamiento marca el capítulo decisivo en la vida de toda estrella. Su corazón se contrae y sus capas externas se expanden hasta convertirse en un gigante rojo. El Sol se hinchará de forma colosal, aumentando su diámetro en un factor de aproximadamente 200 veces. Sus bordes engullirán, sin duda, las órbitas de Mercurio y Venus. La Tierra, en tanto, queda en una línea argumental discutida por los modelos astrofísicos. Algunos indican que será absorbida por esa masa creciente. Otros sostienen que, al perder masa el Sol mediante el viento solar, la Tierra será desplazada a una órbita más lejana y escapará. Pero escapar no garantiza sobrevivir. Si la Tierra no es devorada, su cercanía al Sol gigante la condenará igualmente. Las rocas de la corteza se fundirán, los continentes se convertirán en océanos de lava. La atmósfera será arrastrada por vientos solares impetuosos. La Tierra será una esfera de piedra al rojo vivo, girando alrededor de un astro moribundo, sin ninguna semejanza con el mundo que conocemos. Mientras el interior del sistema solar arde, en los confines sucederá algo paradójico y casi poético. Las lunas heladas de Júpiter y Saturno, Europa, Encélado, Titán, hoy prisiones de hielo, recibirán más calor del Sol hinchado. Sus cascos de hielo comenzarán a derretirse, revelando océanos ocultos y, por primera vez en su historia, superficies templadas. Durante cientos de millones de años, mientras el Sol brille como gigante rojo, esas lunas podrán situarse en una franja de habitabilidad donde el agua líquida existe en la superficie. Es la ironía final. El astro que aniquila la vida en la Tierra podría, al mismo tiempo, crear las condiciones para que surja vida en mundos que hoy nos parecen inhóspitos. El Sol matará a algunos hijos y quizás dará la bienvenida a otros. La fase de gigante rojo será relativamente breve en términos astronómicos, durará unos pocos cientos de millones de años. Después llegará la expulsión de las capas externas. Una nube luminosa y colorida se formará, una nebulosa planetaria que se expandirá y se desvanecerá en la inmensidad. En el centro quedará el núcleo desnudo, un cadáver de estrella conocido como enano blanco, un objeto increíblemente denso, del tamaño aproximado de la Tierra pero con una masa cercana a la mitad de la masa actual del Sol. Su densidad es tal que una sola cucharadita de su materia pesaría unas 5 toneladas en la Tierra. Y aunque ahora brille con intensidad, ese enano blanco no es una fuente de energía nueva. Es un bloque caliente que se enfría lentamente, como brasas que pierden calor después del fuego. Ese enfriamiento se extenderá a lo largo de tiempos inconcebibles, trillones de años, un lapso mucho mayor que la edad actual del universo. Poco a poco perderá su brillo, se tornará más débil, hasta que finalmente llegue a ser lo que los teóricos llaman un enano negro, una esfera fría, oscura e invisible de materia ultradensa, vagando en la soledad entre las estrellas. Y mientras ese proceso se consume, la historia cósmica seguirá escribiéndose, hilo tras hilo, en escalas que desafían la imaginación. A su alrededor quizá gire todavía lo que quedó de la Tierra, roca vitrificada, despojada de atmósfera y agua, sin rastro visible de la vida que la habitó. No hay explosión grandilocuente, ni choque apocalíptico, ni agujero negro que lo engulla todo. Solo un final silencioso, piedra fría racimada alrededor de una estrella muerta en el vacío interminable. Dentro de unos cuantos miles de millones de años, el sistema solar será una reliquia demasiado fría para llamarla viva o cálida. Solo física, solo gravedad, solo tiempo sin nadie que lo contabilice. Y sin embargo, aquí comienza lo esencial. No es el fin del universo,
es el fin de nuestra historia. La cosmología continúa. La vastedad seguirá existiendo por trillones y trillones de años después de la muerte del Sol. Nubes de gas colapsarán, formando nuevas estrellas. Discos protoplanetarios darán lugar a mundos que hoy no podemos imaginar. Algunos de esos mundos, quizá, albergarán vida. Quizá incluso emerja inteligencia capaz de levantar la mirada y encontrarse frente a una enana blanca ya apagada, nuestro antiguo Sol, y preguntarse, con la misma mezcla de curiosidad y pesar que sentimos nosotros, si alguna vez aquí hubo vida. ¿Y qué quedará de nosotros para responder a esa pregunta? Las señales más efímeras, ondas de radio, emisiones térmicas, se dispersarán y se apagarán. Pero otras huellas podrían persistir. Patrones isotópicos inusuales en minerales refractarios, artefactos metálicos en órbitas estables, estructuras enterradas en capas de roca que solo el tiempo y la suerte descubrirán. Incluso si el calor fundiera la corteza, ciertas trazas químicas y anomalías en la composición podrían sobrevivir lo suficiente para ser interpretadas por ojos que lleguen mucho después. También está la posibilidad más obvia, que no dejemos nada perdurable. Que dentro de unos cuantos miles de millones de años no quede rastro alguno de nuestra especie, ni eco ni memoria. La historia cósmica continuaría como si nunca hubiéramos existido. Eso aterra. Pero en ese terror hay un consuelo increíblemente humano y paradójico. Si nada es eterno, ni continentes, ni océanos, ni estrellas, ni galaxias, entonces lo único que tiene peso real es este instante, esta tierra, estas voces, este ahora. 5.000 millones de años pueden ser una eternidad desde la perspectiva humana y al mismo tiempo un pestañeo en la escala cósmica. Depende de quién cuente. Si deshilachamos la secuencia entera, desde milenios hasta ese día final, desde los verdes de un Sahara húmedo hasta la enana blanca helada, lo que emerge es una fábula de transitoriedad. Todo lo que existe lo hace por un tiempo finito, por 1.000 millones de años o por una fracción de segundo. La diferencia es solo de magnitud. La naturaleza no nos prometió perpetuidad, nos ofreció un lapso. Y dentro de ese lapso aprendimos a mirar las estrellas y a comprender su destino. Aprendimos a medir tiempos que nos sobrevivirán. Aprendimos a amar un mundo sabiendo que está condenado. Tal vez esa toma de conciencia de lo finito es la que nos define como humanos. Seres que contemplan la oscuridad que llega dentro de miles de millones de años, y aún así, encuentran en ella no solo terror, sino belleza. Miramos al abismo del tiempo y en lugar de retroceder, elegimos encender luz. Esa elección, la de celebrar lo efímero, la de dejar huellas aunque sean frágiles, la de hacer de este instante una obra, es quizá la mayor respuesta que podemos dar. Al final, no importa si el universo nos olvida, lo que de verdad pesa es que supimos ver, sentir y responder antes de que la noche definitiva cayera. Esa conciencia convierte nuestro breve momento en algo inmenso.